Bienvenido a la Reflexión del Día. Nuestro mayor deseo es que crezcas espiritualmente junto a nosotros, porque mientras más llenas tu corazón de la palabra de Dios, incrementas tu fe y te acercas al propósito que Dios tiene para tu vida. En nuestras redes sociales encuéntranos como Iglesia Quemuel. No olvides darle like a nuestra página de Facebook, seguirnos en Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube. También recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Hola, bienvenidos a la Reflexión del Día. Nos toca hoy aprender un poco de Biblia y he invitado a Mauro Vázquez que podamos compartir sobre un tema que creo que es sumamente interesante y que podemos aprender: los milagros, las sanidades y todo lo que tiene que ver con esos milagros que el Señor hizo en tierra para que nosotros después, los discípulos, los tomáramos. Mauro, bienvenido, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Mira, una pregunta. Estaba yo leyendo, por ejemplo, en Mateo 8, cuando, por ejemplo, Jesús sana al leproso, sana al siervo de centurión, sana a la suegra de Pedro. Fue recurrente tremendamente en los 3 años de ministerio de Jesús su poder en sanidad física. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, parte de la obra del Señor, cuando vino, estuvo aquí con nosotros y sus obras, como le dijo a sus discípulos, miren, no me crean a mí, miren lo que yo hago, era precisamente la sanidad de las enfermedades de las personas que iba encontrando. Y si notamos nosotros en las Escrituras, vamos a darnos cuenta que no todas son similares, sino que lo hace de diferentes maneras. Es decir, no hay una sola forma de poderlo hacer como que si fuera un tema estándar, ¿verdad? Sino que lo hace de diferentes maneras, es sumamente creativo hasta para eso. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando él se enfrentó, por ejemplo, con el sordomudo, y dice la Biblia que se echó saliva en los dedos y que le puso el dedo lleno de saliva en los oídos, los dos. Entonces, y le dijo, Efata, ábrete, ¿verdad? Yo siempre me preguntaba por qué le tuvo que haber hecho algo así. Pero después me di cuenta de que para la cultura judía la saliva humana tiene efectos curativos. Y como claro, era sordomudo, aunque él le dijera la palabra no le iba a escuchar, tenía que escucharla, ¿verdad? Para aumentar su fe. Entonces lo que hizo fue que enfrente de él se echó saliva en los dedos, indicándole en el único lenguaje que el sordomudo le podía entender que lo iba a sanar. Fíjate que el caso de la mujer con el flujo de sangre a mí me impresiona porque es el único caso donde Jesús, en el momento de la sanidad, no está en la intención de sanar. De hecho, él no estaba con ella, él iba de paso. La multitud la estaba apretujando. Pero esa mujer, ¿te acordás la frase que dijo? ¿Cuál fue? Si tan solo tocare el borde de su manto, de su ropa, seré sana. Y él dice en ese momento algo: ¿quién me ha tocado? Es la pregunta. Mauro, hay gente que es muy espiritual y yo siento de que en momentos como enfermedades nos quebramos. Es como que la fe no tiene, o sea, a todos nos duele una enfermedad, por supuesto, pero de repente, ¿qué pasa? ¿Cómo poderle manejar a las personas que están enfermas en una cama de hospital o en su casa en este año de tanta crisis? ¿Cómo mantener esa fe en medio de la enfermedad? Solo hay un requisito que la Biblia pide para eso: creer que Dios puede hacer algo. Porque de otra manera no se mueve absolutamente nada en el reino de Dios. En el reino de Dios es: tanta fe tienes, tanto vales. No es como en el reino humano. El reino humano, que es cuestión de dinero, ¿verdad? Así es, pero tanto tienes, tanto vales. Sí, pero aquí no, en el reino de Dios es bendito tanta fe, Dios por eso. Tanta fe tienes, ¿Cuánto tanto vale vales. usted? Dígame, ¿cuánto tiene en el banco de la fe? Y le voy a decir cuánto vale. Es complicado muchas veces. O el rico, desgraciado. Desgraciadamente. Fíjate que para mí el rico, Jesús solo le estaba diciendo, porque le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero si el muchacho dice, lo hago ahorita, yo estoy seguro que Jesús le dice, no, hombre, tranquilo, hay guardarlo para los chicles, porque no lo necesita. Ahora, enfrentando una persona en nuestra casa en enfermedad, siempre he creído yo de que toda la familia se une, porque aún los procesos difíciles nos unen. ¿Es correcto? Sí,
Pues lamentablemente la naturaleza humana es así, ¿verdad? Ante las dificultades y la prueba, no queda más para enfrentarlo juntos. Es más, he visto familias que tienen días, hermanos, meses, años de no hablarse, pero ante una dificultad de un padre, de un familiar, de otro hermano, no hacen más que unirse para enfrentar la situación, como que rompiera barreras, ¿verdad? Y facilita la unidad familiar. Pero también veo otra cosa, y es que también podemos descansar en las circunstancias que puedan ocurrir respecto a la enfermedad o quien esté enfermo, porque el Salmo 139 dice que todo lo que ocurre o todo lo que va a pasar en historia de la humanidad, incluyendo nuestras vidas, Dios lo conoce, pero no solamente lo conoce, sino que el Salmo va mucho más allá, David va mucho más allá y dice de que Dios diseñó la vida de cada ser humano. Eso quiere decir que si yo me enfermo, me pasa algo, ya está diseñado. Y la primera pregunta que yo tengo que hacerme cuando me enfermo es, Señor, ¿qué me tienes que enseñar a mí en base a esta situación? Es lo primero que tengo que preguntarme, no reclamarme. No reclamar. Eliseo, a mí me impresiona porque, bueno, hay dos casos en el Antiguo Testamento súper interesantes. Uno dice, y Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que iba a morir. Ese texto evoca como que el Señor, por supuesto, tenía establecido que el gran profeta tenía su punto de ciclo final. Ok, Pablo en algún momento nos manifiesta ciertas insinuaciones sobre una enfermedad con la cual él tiene que aprender a vivir. Eh, yo en lo personal, si tú me permitís, creo de que el desenlace de todo es un día es morir para resucitar a vida eterna. Pero el debate es cómo morir, es como una incertidumbre, cómo quisiéramos morir y partir. Todo creyente debe entender dos cosas fundamentales respecto a la enfermedad. La primera de ellas es que tiene que asumir primero que es la voluntad de Dios que se enfermó. No es casualidad que llegó ahí. Tiene que entender que está No se le diseñado. pasó por alto a Dios en no fue un absoluto. descuido. Ajá. Podrá ocupar un descuido, un tema circunstancial en la vida de las personas. O será Y consecuencia especialmente- de libre albedrío, alguien que Pero es que ya está diseñado por dentro Dios. del plan Dentro del perfecto, plan así es. perfecto de Dios. Es más, dice que no cae un pajarillo a tierra si él no lo ha visto Claro. antes, no lo ha diseñado así. Entonces tenemos que entender que hay momentos en la vida que el Señor va a rescatarnos de ahí, pero va a rescatarnos con una lección de vida. Tengo que entender que Dios me va a enseñar algo ahí, uno. Y la otra cosa que todo creyente debe estar consciente es de que, como en el caso de Eliseo que tú mencionabas, puede ser que la voluntad de Dios para mi vida se acabó ahí y tengo que entenderlo también. Claro. Y irme de este mundo para estar con Él. Pero tengo que manejar ambas variables. Y en el camino el Señor me va a permitir, si yo se lo pregunto, me va a responder. El Señor está para responder mis preguntas, ¿no? Pero si yo no le pregunto, va a responder. Entonces, tengo que saber si voy a salir de esa o no. Y los familiares alrededor, ¿verdad? No es que sea una tragedia, no es que sea algo grave, aunque yo lo sufre, sino que, bueno, yo particularmente he pasado enfermo, ¿verdad? Como pastor te has dado cuenta de ello, pero entendí que no era de muerte y aquí estoy. Entonces, y eso es lo que tenemos que comprender todos. Uno debe aprender a entender los tiempos, creo yo, en su vida, ¿correcto? No es lo mismo tener 20 que tener 40, que tener 80. Cada etapa en su momento. Y cada día que pasa no es un día más viejo, es un día más cerca del Sin Señor. embargo, hay una excepción, perdón, Ajá. interrumpa, y es aquel rey que Claro, iba a lo tocar pidió- y pidió los 15 misericordia años más, y le alargaron a 15 años más de vida. Y eso a mí me impresiona. ¿Sabe O por sea, qué? podemos hacer eso también. Bueno, pues pero estaba dentro del plan de Dios. Claro, y se lo Ahora, puso es por algo. ¿verdad? aquí me impresiona porque en ese texto, si usted lo analiza, el Señor manda al profeta que le diga al rey que por cuanto esto y esto y Iba a esto, morir. vea, ibas a morir. Y de repente cuenta de que el rey tenía tres opciones, o matar A quien le había dado al la profeta, noticia, o al enojarse, o indignarse, como un montón de gente hace. Pero este dice que inmediatamente se postró en la pared y comenzó a clamar misericordia. Y le dijo a Dios, haz memoria, le De lo dice, que yo he hecho a de, tu todo- favor. de todas las cosas que yo he hecho. Qué curioso eso. Y dice que el profeta todavía iba por el patio del palacio cuando Dios le dice, date vuelta y anda a decirle a mi príncipe que por cuanto he oído su oración, etcétera, le doy 15 años más. Eso nos deja una lección también. Mi oración sube inmediatamente. Si algo a mí me impresiona es la tecnología. Tengo un teléfono, le marco a mi esposa que está en su trabajo, esa señal llega de donde estoy a una antena cercana, de una antena cercana a una antena global, de una antena global a otra, regional, de la regional a donde ella está, y ahí llega. Y eso es en milésimas de segundo. Ahora, la oración es igual de poderosa, porque yo vi que este rey, como quien dice, de aquí al patio, no había salido cuando Dios ya le había respondido de regreso que regresara a decirle que le iba a dar 15 años más. Entonces, esto me lleva a otro punto. Milagros.
Conversemos un poquito de milagros. ¿Has visto tú milagros? Bueno, yo he sido un milagro y tú eres Ajá. testigo de que he sido un milagro, ¿verdad? Estuve enfermo bastante tiempo. Bueno, de hecho, a más de alguien en mi familia me ha dicho, ya has estado que te vas y no te has ido. Y aquí estoy todavía, ¿verdad? Con planes nuevos y proyectos nuevos. Pero he logrado comprender de que el Señor, en mi íntima convicción, ¿verdad? Todavía no era el momento de irme en esos años. Ahora es diferente y eso he aprendido a descansar en el Señor. Milagros, por supuesto que los hay. Y el Señor responde. La primera impresión que todos tenemos es que cuando yo pregunto algo, tienen que responder verbalmente de la misma manera, pero también en el silencio hay una respuesta y Claro. tenemos que entenderlo. Entonces, si yo he pedido al Señor y todavía sigo enfermo, hay una respuesta del Señor que está invíbita en mi situación que yo debo de comprender y que me va a llevar hacia un punto determinado, que voy a salir fortalecido de ahí. Probablemente, porque todo lo que me pase es en beneficio nuestro, así dice la Biblia. Eso es lo que tenemos que comprender ante una situación de esta naturaleza. Yo creo firmemente en la sanidad divina, como un milagro. Es un milagro. La Biblia no me dice uno, ni dos, ni tres, sino que lo más grande que muestran los evangelios es que Dios sana y sana y sana, y donde iba, sanaba. No, hay veces no menciona nombres, hay veces no menciona roles, y hay veces por multitudes, pero al final se da. Hay milagros como el de la multiplicación, que yo lo aplico a mi vida, pues para ciertas cosas yo tengo 5 panes y 2 peces, pero Dios hizo que comieran una cantidad de millares de personas con eso. Eh, en cuanto a en los milagros y la sanidad, en esta pandemia para mí fue curioso ver muy poco la actividad de todos los ministros internacionales, entre tantos que se dedicaban a la sanidad divina, en estadios, etcétera. No puedo dejar de preguntarme dónde estaban, porque no estaban en unos hospitales o en oraciones de sanidad. Es como que hasta el que tiene el don de sanidad de esa manera pública se guardó. No quiero criticar, más que hacer esta observación, que a mí en lo personal me cuestionó. Señor, ¿por qué has dejado de sanar? Porque una persona puede decir, quiero dar testimonio para la gloria de Cristo, porque mi mamá tenía COVID y sanó para la gloria de Dios, y aquí estamos. Pero el vecino puede decir, bueno, yo soy cristiano también, pero mi mamá no sanó, mi mamá partió. O sea que este es hijo favorito de Dios y yo no soy. ¿Cómo procesar esas cosas? Es algo que nos ha costado en la congregación asimilarlo, porque no es fácil. No, pero es que también hay otros, es que la vida del Señor con nosotros es un milagro constante, especialmente en estos tiempos de pandemia, porque hemos estado en diferentes lugares, hemos interactuado con un montón de gente y no nos hemos contagiado. Otros sí, pero en la congregación, por ejemplo, ¿cuántas personas hay? Y de esas personas, ¿cuántos se contagiaron? Y los otros que no están contagiados, que no han estado encerrados en su casa y que han tenido que ir a trabajar o salir por X o Y motivo, no les ha pasado nada. Es un milagro. Todos los días es un milagro. Lo que pasa es que nosotros tenemos entendido que el milagro tiene que ser de tener el sol y la luna, que me va a sanar de un cáncer, pero Algo solamente sobrenatural a los guardarme ojos. del mal y de la enfermedad todos los días y amanecer vivo y con el ánimo de servir al Señor ese día es un milagro. Tenemos que comprenderlo así. ¿Cuál es tu milagro más impresionante de la Biblia? Bueno, el milagro más espectacular que yo he leído ahí, ¿verdad? Es el del centurión. Porque el centurión hay varias circunstancias que estaban a su alrededor. Primero, no era Luego judío. tú y el mío. No era judío, ¿verdad? Además, él representaba la bota opresora de Roma en el Medio Oriente, ¿verdad? Se le veía como el que los tenía oprimidos, el militar que los tenía oprimidos, y era impío, era incircunciso. Y ese hombre resultó tener una fe tan extraordinaria que Jesús lo conmovió y su siervo, sin que se vieran y sin que Jesús estuviera frente al siervo del centurión, fue sanado, pero fue por la fe de ese hombre y era militar. Entonces, ese es uno de los milagros que a mí más me Ahora te impresionó el cuento el Señor mío. a control remoto. Bueno, el de los peces y los panes ya lo mencioné, pero el otro es la resurrección. O sea, si tú me decís, mira, pastor, quisiera estar en un lugar, hay una máquina del tiempo, ¿a dónde vamos? Te dijera sin pensarlo, al año 33, el momento en que en ese día, esa madrugada, llegan las mujeres y les informan que Jesucristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque si la resurrección sucedió como la Biblia lo atestigua y nosotros lo creemos, entonces entendemos por qué decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
uno debe saber que hay tiempos donde Dios habla, como tú dijiste, pero también hay tiempos donde Dios no habla. Pero eso no significa que no tenga comunicación, porque el silencio comunica. ¿Qué le dirías a aquella persona que está en una crisis existencial donde siente que Dios no se comunica con él, no le habla? ¿Qué le dirías a Aunque esta los cielos persona? estuvieran cerrados. Sí, porque hay días que parece que están más cerrados que en las nubes de la tormenta Aida. Bueno, Saludos a Aida, por cierto. Sí, Ajá. lo primero que le diría yo es que no le voy a decir que tenga fe, que crea, no. Lo primero que tiene que hacer es leer las escrituras. Yo recomiendo que lean el Salmo 139 para que se dé cuenta que su vida y todo lo que pase, Dios lo diseñó ya así. Dios no conoce nuestra vida porque la vio en el futuro, no, sino que porque Él la diseñó. Él estableció el guión de nuestras existencias. Entonces, si está mal en una circunstancia personal terrible o familiar, lo primero que tiene que entender es que está pasando no porque cometió un error, o pudo haber cometido error, pero las circunstancias de la vida lo llevaron a cumplir una voluntad preestablecida. Y él debe de descansar, saber que el Señor sabe lo que eso está pasando y que el Señor ya tiene la salida. La que sea, pero tiene la salida y tiene que descansar. Es lo primero que tiene que hacer, descansar. Y al descansar, entonces va a tener mayor cobertura para el Señor, haz un milagro en mí. Pero tiene que estar convencido de que eso va a ocurrir. Porque si el Señor lo hizo antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? No hay ninguna diferencia. Cuando levantó a Lázaro, que tenía ya 4 días de muerto, ¿verdad? Y el día de hoy también se puede hacer. No hay duda de que cuando alguien viene a los pies de Cristo, y el tema de la próxima semana es la salvación. Así que le invito que el próximo miércoles pueda estar pendiente para entender qué es la salvación y cómo es para su vida. Pero no hay duda, mi hermano, que cuando uno viene a Cristo y comienza ese primer amor, comienza a idealizar todas las cosas. Y creo que algo que nos daña grandemente es que conforme pasen las experiencias o los errores o los problemas, pues entramos en una crisis donde comenzamos, siempre participamos de la vida de fe, pero como que le perdemos el brío, dudamos de que las cosas Cristo las haga. Sí, lo que pasa es el que desgaste del día a día. Lo que pasa es que ignoramos algo, y es que Dios cuando nos encuentra, ¿verdad? Y nos salva y se revela a nosotros, venimos amañados, maleados, y Dios tiene que comenzar a operar en nuestras vidas. Yo siempre lo he dicho, ¿cómo los artesanos manejan el vidrio? Lo manejan cuando está a altas temperaturas en los hornos para darle la forma que ellos quieren, porque si lo hacen en frío se va a quebrar. Ah, cabal. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Tenemos que comprender todo cristiano que tenemos que pasar por circunstancias y son que el Señor nos está moldeando para un propósito determinado. Amén. Y no está renegando. Amén. Gracias, Mauro. Bueno, gracias, señores, pastor. la bendición más grande es esta reflexión del día. Yo espero que les haga pensar en varias cosas rápido. Primero, los milagros existen, la sanidad existe y todos los procesos que que a través de la fe tenemos, siempre es para que Dios se glorifique y para que su nombre sea exaltado por nosotros. A mí me encanta realmente este tipo de conversatorios. Yo espero que no solo seamos 2, sino que sean 3, 4, que ustedes puedan interactuar, puedan hacer sus preguntas para futuros programas y con muchísimo gusto estamos para compartirlos. Recuerde que puede ver esta franja en YouTube, Facebook o Instagram y puede perfectamente ahí activar la campanita y suscribirse al canal de YouTube de nuestra Iglesia Quemuel, donde vamos a estar, o dándole likes también a los programas en Instagram y en Facebook, donde vamos a estar compartiendo todos los días por distintas personas en esta franja maravillosa que Dios nos ha permitido tener. Le veo, Dios le bendiga, un abrazo, bendiciones. Puedes realizar tus diezmos y ofrendas a una cuenta destinada para tu siembra al número 2006-24880 del Banco América Central. Sé parte de nuestra familia. Te invitamos a cualquiera de nuestros 4 servicios dominicales. No olvides escribir a nuestro WhatsApp 77 77 44 56 para reservar tu espacio. Bendecimos tu vida. Iglesia Quemuel, levantados por Dios.